Queremos arrancar preguntándoles a todos ustedes cuáles fueron su experiencia y sus sensaciones en ese fin del gobierno militar, en la transición democrática cuando el gobierno militar decide llamar a elecciones y el comienzo del gobierno constitucional del doctor Raúl Alfonsín. Así que le vamos a dar el inicio al senador Noel Brear para que nos cuente sus sensaciones al respecto. Bueno, tenemos que decir que recordar 40 años de democracia es casi una rutina democrática después de los antecedentes. Yo decía que no se puede hablar de los 40 años de democracia y qué no pasó en la Argentina previo, sino hacemos 4 temas centrales, cortitos, títulos. La historia previa, es decir, la historia yo hago un corte, arbitrario por cierto, pero un corte. 1930, 6 de septiembre, primer golpe de Estado en la Argentina, tal cual conocemos, 6 golpes de Estado, se cierra el círculo entre 1930 y 1983. Este es el mérito, el primer mérito que tiene la democracia argentina de 1983 es salir de la cultura de la muerte, entrar a la cultura de la vida, y todos se acuerdan que cantábamos esa utopía democrática, somos la vida, somos la paz, recuperábamos algo nuevo, veníamos de una guerra perdida, de fines muy loables como Malvinas, pero una irresponsabilidad en la decisión política de una guerra que terminó de fundir al gobierno militar, que fueron las 3 patas del fracaso, la parte política, económica, social y todo el tema de la lucha de la violación de los derechos humanos, que fue una cosa muy oscura, que fue probado por documentaciones de la Embajada Americana, del Vaticano y las documentaciones de la CONADET. Quiero decir que la transición democrática en la Argentina fue un paradigma muy importante, porque en América Latina, rápidamente quiero que reflexionemos, cuando hubo dictaduras, automáticamente todos los países tuvieron dictadura. Cuando vino la democracia, todos los países de América Latina tuvimos democracia. ¿No habrá un poder mundial que baliza algún tema y facilita estos temas? Porque no es casualidad que cuando hubo dictadura, dictadura para todo, cuando hubo democracia, democracia para todo. Y esto no quita mérito a las decisiones políticas de un pueblo, ni tampoco de su dirigente político, porque van a ver ustedes que eso es cierto lo que estoy diciendo, pero hay 2 paradigmas de transición democrática en América Latina. Una, el modelo chileno, que fue el modelo pactado, que negoció con los militares, que hizo un plebiscito, que incorporó al dictador Pinochet en la nueva democracia como senador vitalicio, que no juzgó a la Junta de Comandantes ni a la violación de los derechos humanos, y el paradigma argentino con el doctor Alfonsín, que fue ruptura con el régimen anterior, juzgamiento, para eso se necesitó hacer declarar por ley la nulidad de la autoamnistía en la Argentina que había dictado Viñones, que perdonaba los delitos de violación de los derechos humanos a todos los militares, la CONADEC, que hizo la investigación de 9.800 casos que se descubren, que sirve de base a la acusación, y el famoso juicio del 10 de diciembre de 1985, que recorre el mundo, que es la condena a las 3 juntas de comandantes por violación de los derechos humanos, y por primera vez en el mundo una justicia nacional preexistente, con legislación preexistente, juzga a violadores de los derechos humanos. El único antecedente que se conocía era Nuremberg, pero en un tribunal internacional con leche creada en 1945 en Estado del Hombre. Así que el único ejemplo excepcional que tenemos es la Argentina, y eso es creo que el mensaje que tenemos que dar, y decir que tenemos democracia para siempre, y redondear una idea y termino. Guillermo O'Donnell dice que la democracia está consolidada y se termina la transición cuando tenemos problemas, crisis, y los argentinos mayoritariamente piensan que el único camino posible es la democracia. En ese caso tenemos consolidada la democracia. Muy bien. Profe Klein, muchas gracias, Noel. ¿Cuál es su opinión, senador, sobre las PASO, si son útiles o no para el sistema democrático argentino? Es una pregunta amplísima, ¿no? Pero voy a tratar de ser muy sintético. Primero, definir que no hay democracia si no hay partido político. Los partidos políticos son preexistentes y construyen la democracia y se retroalimentan y hacen los canales de coordinación. Fíjense que un partido político en Inglaterra, el oficialismo gobierna, la oposición no solo es oposición, sino construye un gabinete en la sombra preparándose para gobernar si es necesario hacer un cambio. Hoy en el mundo los partidos políticos están en retroceso, están con crisis de legitimidad, que tiene su explicación.
porque hoy en el mundo estamos en recesión. Hoy en el mundo ganaron el poder de las corporaciones, porque se produce un fenómeno espectacular que ustedes me van a entender. La democracia tiene carácter nacional y la globalización, que lo económico es internacional. La economía hace un entramado espectacular que empieza a condicionar y a quitarle oxígeno a los partidos políticos, y por eso ustedes van a ver, por ejemplo, en Europa, ¿qué fue lo que más cayó en términos de partido político? La socialdemocracia, que defendía la libertad y la igualdad. ¿Por qué? Porque terminaron siendo anestesistas del sistema del neoliberalismo en Europa, y cuando se dieron cuenta justificaban todos los ajustes y entonces perdieron su esencia, y cuando se dan cuenta automáticamente la izquierda empieza a fracasar. La respuesta es una extrema derecha que hoy en Europa se enseñorea. En Italia la primera ministra es profascista. En Alemania el partido mayoritario hoy es pro-nazi, aunque le parezca mentira, y sobre todo la mayoría de los afiliados vienen de Europa, de Alemania del Este. Esto es en la crisis. España ganó ahora el partido de derecha. Hay todo un esquema de degradación, porque hay fracasos económicos en el mundo, porque el sistema globalizante hace que la producción pierda respecto a las finanzas. Y esta globalización que hoy está en discusión, porque a fines del siglo XX se creía que había que matar el Estado-Nación, que el Estado-Nación no tenía más sentido, no tenía rol, porque la globalización era un mundo sin frontera, y que entonces los estados molestaban el obstáculo del desarrollo, porque lo que regía era la economía de mercado, y no que había que construir una sociedad o que había que construir una nación. El autor que él cita es Renan, el francés, que habla del plebiscito de todos los días para construir la nación, porque una nación no es el idioma, una nación, dice Renan, no es el pasado. Una nación no es un común lengua, porque hay países serios que son nación y tienen lengua diferente y conviven lengua diferente. La nación es un plebiscito de todos los días y agrega el imaginario colectivo común que tiene una comunidad para seguir compartiendo y elegir ser nación. Esto es lo que nos está faltando para que los partidos se recuperen y dejen de ser los segundones de las políticas de ajuste espectaculares que existen en el mundo. Y decir fundamentalmente que el Estado-Nación, cuando hubo COVID, fue lo único que quedó parado en el mundo, y que mientras todos estábamos en nuestra casa, el Estado-Nación era la única entidad que se conoce en el siglo XXI que solucionó de alguna manera los problemas del no trabajo de mucha gente que tuvo que quedar en su casa. Así que tenemos que defender como actor principal, y en ese marco los partidos políticos son los que sostienen el Estado-Nación. Estamos en crisis. Hay crisis de ideología. ¿No ven que dicen, ya no se discute más la ideología se discuten todos los días? Lo que pasa es que el poder hegemónico, cuando tiene poder, lo que trata de decir es que lo que instalado por ellos es hegemónico y nada más se discute. Y esto no es cierto. Los partidos políticos tienen que aportar ideas, confrontar ideas y recuperar. Y en la Argentina tenemos que hacer una autocrítica muy fuerte, que quizás no estén acostumbrados a que venga de un político. El bipartidismo en la Argentina fracasó. ¿Y cuál es el ejemplo de que el bipartidismo en la Argentina fracasó, tanto radicales como peronistas? Nos apareció el PRO como un tercer partido municipal que se convirtió en gobierno. Dato objetivo en la realidad, más allá de la posición que cada uno tenemos. Y los tres estamos fracasando y nos estamos pasando la posta y aplicando distintas teorías económicas, y la Argentina va para atrás. Tenemos que dar vuelta a la media, no podemos seguir en esta democracia, que en esto quiero aclarar una cosa. La democracia no tiene nada que ver cuando hacemos mal las cosas. La democracia es un contrato social. La democracia es un pacto de convivencia social, un mecanismo de solución de mayorías y minorías, un conjunto de principios. Nada tiene que ver cuando un político fracasa, nada tiene que ver con el sistema económico que se aplica, porque es el sistema económico que convive con la democracia el que nos lleva a malos rumbos. Y por eso, si nosotros tenemos en Argentina un capitalismo de amigos, en vez de tener un capitalismo competitivo, con teoría del conocimiento y con crecimiento y una buena inserción en el mundo, lo que tenemos es una economía de privilegios en detrimento del conjunto. Y en eso fuimos responsables los partidos políticos, que terminamos siendo taparrabas de esos privilegios, y es la autocrítica que tenemos que hacernos nacionalmente. Y segundo, los partidos nacionales tuvieron ausencia de estrategia federal, no integraron a la Argentina, una Argentina desarmada, no armónica,
19 provincias representamos 19% del PBI argentino. 5 provincias tienen el 80% del PBI, el 80% de la exportación, el 80% de la población, donde los subsidios se concentran en el AMBA, en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Estos no pueden ser partidos nacionales, son partidos de ellos que estamos en crítica y que estamos viendo qué pasa en Argentina y tenemos que ver, porque si no, no entendemos el fenómeno Milei. Yo no me enojo con Milei. Milei es el hongo de la humedad que generaron los partidos políticos en la crisis argentina. Cuando quitemos esa humedad, se acaba el hongo, porque eso es un verso, no tiene sentido crear el Estado. ¿Dónde van a ver ustedes un país que no tenga Estado, que no tenga Banco Central? Va a ser el único país del mundo que esas son propuestas que están en la imaginación y que no están en ningún manual del mundo. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es no voluntarista, a ser sensato y dentro de otros partidos nacionales hacer la autocrítica y la renovación necesaria que se va a producir. Y fundamentalmente una cosa y redondeo, tenemos un sistema de desarrollo equivocadísimo. Creemos que con deuda externa que es geométrica a cambio de nada vamos a solucionar los argentinos y cada día nos va peor con el endeudamiento. Hemos llegado a 400.000 millones de dólares de deuda externa. Si dividimos por 40 años, cada gobierno arbitrariamente nos costó 10.000 millones de dólares. Estas son las cosas que tenemos que entender. A cambio de nada, la Argentina federal y productiva tiene que terminar pagando a esos de sobre todo en Capital Federal que nos endeudan todos los días, que no sabemos quiénes son. Entonces, si no ponemos el puente entre la producción, la finanza y una Argentina integrada, no hay partido que aguante, no hay legitimidad y los Milei van a creer que pueden ganar, pero Dios quiera que no, pero digo que tenemos que superar esta autocrítica y esto que nos estamos viviendo. Muchas gracias. Muy bien, Noel. A propósito... Noel, a propósito de lo que decís, porque no nos respondiste sobre qué te parece la utilidad de las PASO, pero el domingo tenemos una elección y esto que decís del centralismo en la Argentina, en las PASO todos los argentinos vamos a ir a las urnas sabiendo que, excepto el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, todos los demás son candidatos del AMBA. Todos los demás candidatos a presidente. Como dijo el embajador de Estados Unidos en el informe que mandó al Departamento de Estado, estamos tranquilos porque los 4 candidatos son de derecha. Lamentablemente, así es el sistema y tenemos que pasar este mal rato. Mi bisabuela diría, nos tiene que agarrar dormido este momento cuando la debilidad de la carne, ¿no? Qué lástima que nos la agarró dormida esa mujer, decían chiste mi bisabuela siempre. Pero lo que digo es que el tema de las PASO, hasta ahora las PASO no sirvió. Las PASO fue un invento que hizo Kirchner cuando tuvo problemas políticos para resolver su interna. Hasta ahora los partidos políticos no hacen una PASO en serio. Esta primera vez va a haber el domingo una PASO en serio entre Larreta y Bullrich, pero realmente en términos generales no hubo. Y la PASO tiene una peligrosidad muy importante. Y lo vimos con Macri cuando fue en el último año de gobierno. Se produjo las PASO, ganó el peronismo cuando se suman los votos, aunque sean en forma autónoma y simultánea, y generó una debilidad política superior al gobierno y un costo adicional económico a la Argentina que es espectacular. Quiere decir que las PASO pueden generar un impacto en lo económico y un agravamiento de la situación que tenemos que tener mucho cuidado. Yo a las PASO le tengo mucha prevención. Muy bien, muchas gracias, Noel. Noel, hoy hablabas de que sí se habla de ideología, pero el poder económico quizás nos desvía y quizás nos desvía utilizando la herramienta de los medios de comunicación. ¿Cuál es tu postura sobre el rol de los medios? Yo soy muy crítico, tengo un balance muy crítico del manejo de los medios de prensa en la Argentina. Y fundamentalmente cuando tenemos un problema cultural. El Clarín es un diario nacional, cuando en realidad Clarín es un diario de la capital federal, de la ciudad autónoma, pero la concepción antifederal que aún tenemos, lo que vivimos en el interior, creemos que los medios de comunicación que están en capital federal son los medios nacionales y en cualquier país serio del mundo los medios de comunicación son regionales. No se ocurre que de Washington para todo Estados Unidos manejen 3 canales de prensa para todos los habitantes. California es tan importante como Washington, Nueva York es tan importante, se hace un equilibrio. En la Argentina está distorsionado, entonces esto que hoy decíamos que 19 provincias tienen el 1% cada una del PBI, muy chiquito.
Todo esto se traduce en los temas de medios de comunicación concentrados en la capital federal. Arturo Illia decía las 40 manzanas de Buenos Aires que manejan la finanza y que de ahí salen los candidatos a presidente. Y si mirás rápidamente en estos 40 años, los candidatos a presidente, me decía Zuleta, el sociólogo el otro día comía en Buenos Aires, salieron de 10 cuadras de donde él vive todos los candidatos a presidente. Hasta Menem, porque se fue a vivir a Buenos Aires, a ese lugar, porque si no, no podía ser candidato. Es una Argentina muy mal armada. Tenemos que dar vuelta a la media. Tenemos que hablar de una revolución federal. Pero antes, no quiero distorsionarme el tema, está la teoría de la Santísima Trinidad, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Hay un sistema en que entre las corporaciones, los medios de comunicación se dieron cuenta, las corporaciones entendieron que era estratégico tener los medios de comunicación, porque es la forma de disciplinar a la política, invertir los roles y de disciplinar a todos. Ustedes escuchan en los pueblos cuando dice yo tengo un diario aunque me dé pérdida porque me da poder y mucha gente me disciplino. Bueno, esto es lo que hay que tener cuidado de no distorsionar la trascendencia e importancia de la libertad de prensa, el valor que tiene la libertad de prensa, tiene rango constitucional. Hubo una discusión primero en la Constitución si se refería nada más que al medio escrito, después la Corte Suprema entendió que es el concepto amplio porque las nuevas tecnologías hicieron cambiar, pero realmente hay una concentración. Y se va a enojar algún peronista, la mayor concentración en la democracia hizo el kirchnerismo y la autocrítica más importante la hizo Cristina Kirchner cuando dijo mi marido se equivocó con Clarín cuando le entregó todos los multimedios completos innecesariamente y ahí empezamos a perder poder. Es decir, los políticos a veces se ceban y se exceden. Entonces, después se dan cuenta ustedes, el grupo Manzana Vilas que tiene Canal 13 o Canal 9 pero terminan haciendo negocio con el Estado, entonces entramos en lo que se llama capitalismo de amigos. Utilizo los medios para amenazar y utilizo los medios para instalar los temas, porque hay una cosa que es mágica, y eso explica Karl Popper. Karl Popper es un filósofo austríaco que murió, habla de la sociedad abierta y los enemigos de la democracia. Dice, y esto sirve para mí, los medios de comunicación muchas veces no mienten. Esto es lo grave, por eso que se puede consumir. No necesitan mentir. Ellos lo que hacen es manejar los faroles de la iluminación. Y como ellos pueden iluminar y nosotros no tenemos los faroles, ellos iluminan la realidad que quieren. Entonces nos muestran lo que ellos quieren y ocultan lo que tienen que ocultar y las verdaderas prioridades. Estas son las cosas que tenemos que revertir. Bueno, hoy hablábamos de que el domingo tenemos paso y cuando uno analiza las encuestas que se publican, ven que el sector de la sociedad que más frustración siente respecto a la clase política y al presente y al futuro del país, y muchos de ellos piensan que la solución es irse de esta Argentina, son los jóvenes. Entonces me gustaría preguntarle al senador Brear, ¿sí?, ¿cuáles son las claves para volver a seducir a la juventud y alimentar la esperanza de que la solución no está fuera del país, sino acá mismo en la Argentina, adentro de la Argentina? Yo cuando hablo con los jóvenes, porque permanentemente me toca formar jóvenes y debates, no solo académicos, sino formación de militancia, siempre le digo a los chicos, fíjense ustedes que los cambios en la Argentina siempre dio la juventud. Y tuvo una utopía. Por ejemplo, 1890, que fue un punto de inflexión cuando nace la Unión Cívica y después la Unión Cívica Radical, esos jóvenes como Alén y Irigoyen tenían la utopía de romper con la corrupción administrativa, instalar el voto obligatorio secreto que se logra con Sáenz Peña en 1912. Esa era la utopía movilizadora. Tan es así que utilizaron 3 instrumentos centrales. La revolución, por un lado, la de 1890, la de 1893 y la de 1905, que fracasaron. Utilizaron la abstención, 26 años no participaron del sistema de fraude electoral de 1890 a 1916. Y después tenemos que la segunda juventud que podemos ver rápidamente es la juventud de 1918, cuando llega Irigoyen al poder, la reforma universitaria, cuando se le sustrae la educación y se convierte en la reforma universitaria, que significó sacarle a
a los curas de Córdoba y de todo el país que tenían el monopolio de la educación para hacer una educación libre, laica y fundamentalmente de cátedras libres, que es lo que después da nacimiento a la franja en la Unión Cívica Radical y en el país, en la educación universitaria. Cada juventud en su momento tuvo una utopía. La coordinadora, cuando en plena dictadura hablábamos hoy cómo recuperábamos la democracia, así como los montoneros decidieron ir a la violencia y con las armas creer que se podía lograr una revolución, la coordinadora decidió ser la paz, ser la vida y luchar por llegar a la democracia. Tuvo una utopía. El problema central que tenemos hoy que la juventud perdió la utopía. Por eso que hablábamos antes, crisis de los partidos políticos, política de ajuste, fracaso económico, endeudamiento del endeudamiento, no saber qué pasa, inflación en forma permanente. 3 países en el mundo tienen la inflación que tiene Argentina, Venezuela, Argentina y un país africano. El Paraguay hoy tiene 4%, Brasil tiene 6% anual, nosotros estamos hablando de 150%. Es muy difícil recrear una utopía en este contexto de frustraciones. 40% de pobres. Escuchen le voy a dar un ejemplo para que le golpee. Los montoneros en la Argentina le quisieron hacer la revolución a Perón y había 5% de pobres en la Argentina en la década del 70. Hoy tenemos 40% de pobres. Quiere decir que hubo decisiones políticas equivocadas y eso arrincona la utopía. Y eso es lo que te hace... Pero tampoco hay que pensar que donde orientamos bien la bocha, enseguida se sale lo que se llama el estado de ameba que tiene, que uno quiere su patria, quiere su país, no quiere irse, quiere volver. Está latente. Depende de que construyamos esta revolución que hablamos anteriormente y recreemos. No hay cambio sin juventud. La energía vital de la juventud es clave. Tan es así que algunos se ríen cuando yo digo, yo apuesto a la revolución a muerte, pero quiero el cupo de la experiencia para garantizar la presencia también, y se ríen, pero lo que quiero decir es, la juventud tiene una fuerza vital espectacular de que no pensemos que son los menos los que se van, son los más los que se quedan. Digo para que se entienda, en Corrientes nacen 27.000 niños por año, entonces se pueden ir 100, 200, pero acá queda una masa crítica espectacular. Entonces, hay 70.000 estudiantes en la Universidad del Nordeste. Tenemos muchos jóvenes que se están formando. Saben que el conocimiento es la nueva forma de defenderse. Ser estudiante toda la vida es la nueva consigna, porque el conocimiento se vence permanentemente y sale de góndola. Entonces, la utopía es lo que hay que encontrar. Yo siempre le digo, chicos, hay que encontrar la utopía del siglo XXI. Cada década tuvo su utopía y pudieron participar, porque tenemos que hacer crecer el espacio público, porque la gente y los derechos de la gente común se garantiza en el debate público, porque si no deciden ellos, deciden las corporaciones. Entonces, achicar la democracia, achicar el espacio público, no tener utopía, es ir en contra de nosotros y darle poder a las corporaciones. Y otra vez tenemos que recordar al doctor Alfonsín, recrear poder democrático con alto consenso, porque es la forma de disciplinar a estos poderes que nos roban la utopía que siempre tenemos que tener. Bueno, muchas gracias, Noel. Yo digo que en términos generales, en el debate fuimos diciendo cuáles fueron los balances, cuáles son los inconvenientes. Así que me gustaría quedarme en pausa en el tema de las grietas porque es estratégico. Algunos dirán, toda la vida hubo grietas, federales y unitarios, nunca nos encontramos, se mataban, se exiliaban. Si miramos la historia argentina, todos nuestros héroes terminaron exiliados en el Brasil, asesinados, pobres, digo en términos generales. La grieta está. Pero yo lo que digo es que en la época del nazismo, quiero escuchen esto porque es importante, un jurista, Carl Schmitt, que fue el que armó todo el sistema jurídico nazi, es un filósofo muy conocido, respetado en el mundo con la diferencia de esta visión nazista que tenía. Él decía, y tiene el famoso debate entre Carl Schmitt y Kelsen sobre el sistema parlamentario en Alemania y el sistema de la dictadura, del liderazgo. Él creía en el decisionismo, decidía el Führer y la relación con la masa, no creía en los partidos políticos, pero fundamentalmente decía una cosa que hace a la grieta.
decía que para que uno se pueda definir, le decía al pueblo alemán, se tiene que elegir un enemigo. El enemigo nos define. Y si el enemigo nos define, eso es lo que nos da identidad. Fíjense ustedes lo peligroso, la teoría de elegir el enemigo. Y si ustedes tienen, esto puede molestarle a alguno, Ernesto Laclau, el filósofo que tuvo Kirchner, que estudió en Inglaterra, toma la tesis de Carl Schmitt y decía en la Argentina que lo que tenía que tener Kirchner era enemigo, definir al enemigo, porque eso le daba identidad al kirchnerismo. Digo con objetividad política, no vengo a hacer un debate, pero estas son las cosas que tenemos que romper. Por eso me gusta la tesis del diálogo. Yo creo en la cultura del diálogo. El doctor Alfonsín decía, la democracia es diálogo, precisamente donde se acaba el diálogo, comienza la guerra. Entonces, donde renunciamos al diálogo, estamos renunciando a la cultura de la democracia que hace a la esencia. Y se dialoga entre diferentes. Es el único diálogo posible, porque lo que pensamos igual, estamos hablando entre leales. Esto, como me decía un amigo, ¿qué hiciste este fin de semana? Me fui al comité, hablé a los radicales. Ah, hablaste entre leales. No, es bueno, pero hay que hablar con los demás, hay que la diversidad. Pero yo quería aportar esto. El concepto de grieta, Ernesto Laclau lo define muy bien en su libro Hegemonismo, Socialismo e Individualismo, y después tiene otro libro sobre populismo, donde realmente dice, nos definimos con el enemigo. Y fíjense cómo el nazismo, cómo se define. Mi enemigo son los judíos, mi enemigo son los bolcheviques, y empieza a crear el protocolo y a cumplir con el protocolo del futuro genocidio, hasta que considerarlo cosa al enemigo, y donde los demás no tienen problema en matarlo, porque se lo considera cosa, se lo considera diferente. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar en sociedades democráticas. Por eso cuando nosotros hablamos del pasado, cuando hablamos de derechos humanos en el pasado, no estamos yendo a hacer una autopsia de lo que nos pasó, estamos construyendo y analizando en el futuro vuelva a ocurrir la violación de derechos humanos. Por eso, así como se construye genocidio, se construye derechos humanos, se construye ciudadanía y se construye democracia. Gracias. Muchas gracias, Noel. Profesor.